coronavirus, la pandemia que hace historia en Manabí, Ecuador y el mundo entero. Te la contamos aquí, desde las 9 de la mañana, 4 de la tarde y 9 de la noche. En nuestro noticiario estelar. Informados siempre. Informados siempre. Análisis, comentarios y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Lo encuentras en Contigo Siempre Radio. Contigo Siempre Radio. Arrancamos. Bien, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, queridos oyentes y televidentes de esto que es Contigo Siempre a través de su programa informativo de análisis y entrevistas con los protagonistas de la información. Y en este sentido nos acompaña esta mañana y queremos agradecerle infinitamente por su predisposición o voluntad de tener abierta la posibilidad de diálogo a través de estos micrófonos al doctor Carlos Vallejo Burneo. Es un abogado con más de 15 años de experiencia profesional, especializado en el régimen laboral y tributario del Ecuador. Ha ocupado algunos cargos públicos que forman parte de la cosmovisión que nos permite tener un criterio muchísimo más amplio en el análisis de la coyuntura. Como dirían los entendidos en la comunicación, es una palabra sagrada de esto. Luis García, me acompaña mi compañero de fórmula en el panel. Muy buenos días, Luis. Buenos días, Néstor, queridos amigos televidentes de la provincia de Manabí, el Ecuador y el mundo. Hoy día estamos con un invitado muy excepcional, con el doctor Vallejo Burneo, quien nos va a deleitar con su sabiduría y en este análisis sobre esta ley de apoyo humanitario. Bienvenido. A ver, vamos entrando. Sí, Luis, perdón. Bien, vamos entrando en el análisis entonces de lo que es este proyecto económico urgente que desde el día de ayer entró en análisis para primer debate en la Asamblea Nacional. Y exclusivamente esta misma Asamblea Nacional tiene hasta el 16 o 14 de mayo, si mal no recuerdo la fecha, para aprobar o rechazar este documento. En el contexto de su análisis ha sufrido algunas variaciones, entró con 38 artículos a la Asamblea Nacional, el proyecto nodriza enviado por el Ejecutivo, y a la luz de los hechos ha sufrido una reforma en un 70%. ¿Son reformas sustanciales, querido Carlos? Muy buenos días. Muy buenos días, Néstor y Luis. Como siempre, un placer estar en esta prestigiosa radio. Un saludo afectuoso a nuestros hermanos de la querida provincia de Manabí y a todos los ciudadanos en general, y sobre todo conmemorando este día tan importante como lo es el 1 de mayo, un día en el que se celebra y se recuerda la lucha de miles de trabajadores que en 1886 en Chicago perdieron la vida fruto de las luchas por conseguir la igualdad laboral, la jornada de 8 horas, así también como la historia que se vivió en nuestro país en 1922 con la trágica masacre de Guayaquil, y que fue recordado como las cruces sobre el agua. Así que un saludo y un reconocimiento importantísimo a todos los trabajadores de nuestro país y sobre todo a esas personas que en estos momentos tan graves han perdido su trabajo. Doctor, este proyecto de ley humanitaria, a la luz de los hechos y con las modificaciones en el contexto que poníamos, responde básicamente a las medidas deseadas por grupos de poder, como han dicho sus críticos más acérrimos. Bueno, a nivel de estructura sustancial de la ley sigue manteniéndose las tres, creo yo, partes más importantes, que son el régimen tributario, el régimen de beneficios sociales, que creo yo ha tenido algunos cambios e incremento de los beneficios, y el tema laboral. Respecto al tema laboral y tributario, no veo cambios sustanciales. De hecho, se mantienen las dos contribuciones iniciales propuestas por el Ejecutivo, con algunas variantes que han permitido racionalizar un poco la base imponible, las tarifas. Seguimos con ciertas inconstitucionalidades respecto a que los trabajadores van a tener que seguir, las personas naturales que realizan una actividad económica, se ha ratificado que van a tener que seguir aportando
o pagar impuestos en base a sus ingresos del 2019. Respecto a las empresas, se ha cambiado de las utilidades del 2018 a las utilidades del 2019, pero que en concepto, como lo habíamos conversado hace algunas semanas en este mismo medio, eso responde y viola un principio básico constitucional del derecho tributario, que es la irretroactividad y sobre todo la capacidad contributiva. Insisto, la situación del 2019 a la del 2020 y a la de estos meses no es la misma. Por lo tanto, la capacidad contributiva de estas personas está siendo violentada de manera expresa y consideramos que ese es el principal error que tiene la ley y que se ha ratificado en estos momentos. El cambiar de que las empresas que tengan utilidades mayores de $1 millón no paguen sobre la del 2018, sino sobre la del 2019, sigue siendo un error que se ha ratificado lamentablemente en este informe para primer debate por parte de la comisión, y como que usted bien lo dijo, Néstor, ayer fue discutido y debatido en el pleno de la asamblea hasta altas horas de la noche. Sí, y hoy continúa el debate a partir de las 9 de la mañana, y bueno, hay más de 60 asambleístas que han querido ejercer el uso de la palabra y seguramente el día de hoy lo harán. Es decir, el debate público continuará. Ahora, a la luz de los resultados también, doctor, y siguiendo el orden cronológico de la información suscrita en la opinión pública, desde las cámaras de producción, desde los sectores de la macroeconomía del país, se ha venido sosteniendo una agenda de flexibilización laboral, reforma tributaria, reducción del gasto público, liberalización comercial, se habla de regularización financiera y también de una liberalización de la seguridad social. Todo esto ha formado parte de la opinión pública representada en los sectores productivos grandes del país. Y aquello termina siendo un poco el espíritu de este proyecto de ley, el proyecto Nodriza que llegó a la Asamblea. De aquella agenda particular, usted ya prácticamente en la radiografía del proyecto de ley, ¿encuentra cambios sustanciales? Bueno, yo creo que en la parte tributaria no encontramos un cambio sustancial. De hecho, no responde ni a la petición hecha por los trabajadores ni a las peticiones hechas por las cámaras. La petición hecha por los trabajadores es que la carga tributaria no recaiga, vale la redundancia, sobre la clase trabajadora, sobre las personas que están en relación de dependencia. ¿Qué es lo que se ha logrado y ha variado entre el proyecto original y el informe de primer debate? Es la tabla que estaba siendo establecida en el primer inicio como una base de $500 y hoy se ha subido a $720 para empezar a tributar. Creemos que sigue siendo baja, que los $780 sigue atacando a la parte más débil de la economía nacional, considerando que estas personas que estaban ganando $780, la gran mayoría hoy vio reducidas sus sueldos a la mitad. Esa es una realidad que ha vivido el país, por ende quedaron en valores incluso un poco menores a los salarios básicos, tuvieron reducciones, no han tenido ingresos, y esto acarrea que la ley tampoco sea progresiva en su concepción. Creemos que la tabla, como lo han planteado algunos asambleístas, incluso el gremio de los trabajadores, debe ser más alta para que las personas que estén sobre el rango por lo menos de los $1.500 puedan contribuir en este momento si se desea mantener este tema. Y respecto al tema de las sociedades, se ha mantenido la configuración del 5% sobre las utilidades que tengan las empresas que han tenido más de $1 millón de utilidades. Pero nosotros creemos y nos ratificamos que la concepción de este impuesto debe estar más enfocada al patrimonio que a los flujos futuros que se esperan en este año de crisis económica. Eso no refleja capacidad contributiva, sino que tenemos que atacar de manera directa, como lo dispone la Constitución, sobre los impuestos de contribución directa. ¿Qué son estos impuestos de contribución directa, Néstor? Y para que la ciudadanía nos entienda, son los que gravan las expresiones reales de riqueza. Y si nosotros decimos que vamos a gravar utilidades del 2018, o 19 en este caso, o utilidades que se vengan de aquí en adelante, sabemos que no se grava la riqueza de manera directa. Por ende, un impuesto al patrimonio
Y en este caso voy a ser muy claro, porque la gente va a decir, me van a cobrar por mi carro, por mi casa. No, un impuesto patrimonio que esté enfocado a los activos líquidos de las personas naturales que han acumulado durante los últimos años un patrimonio o grandes fortunas y que se demuestra específicamente que pueden tener la capacidad tributaria en flujos efectivos de dinero para contribuir en esta crisis y sobre todo redistribuir esa riqueza. No es hora de poner impuestos a la actividad empresarial, sea de personas naturales, personas jurídicas, ni mucho menos a los ingresos de las personas en relación de dependencia de los quintiles más bajos. Un impuesto patrimonial a los flujos efectivos creo que sería la mejor opción, así como fortalecer el tema de la salida para evitar la salida de divisas. Hemos escuchado mucho lo que usted dice de la flexibilización del tema de las importaciones y eso sería muy grave para la economía nacional y sobre todo pondría en riesgo la dolarización del país. Que a la luz de los hechos, la flexibilización termina siendo precarización laboral, doctor. Sí, se da una flexibilización sin reglas básicas que permitan estos acuerdos que ha sido el eje fundamental de las reformas en materia laboral que ha planteado el gobierno. ¿Sí? Creemos, y yo estoy convencido, pese a que soy uno de los mayores defensores de los derechos laborales y de los trabajadores que hemos luchado por todas las personas que han sido despedidas, también se les ha explicado que la realidad económica del país nos obliga a los juristas, a los trabajadores y a los empresarios a ser más ingeniosos respecto a la relación contractual que hoy tiene que vivir el país. Los principios de derecho laboral, irrenunciabilidad, intangibilidad y retroactividad de los derechos laborales están plenamente entendidos, pero es momento de que en base a esos principios también entendamos ciertas realidades que vamos a tener que llegar a acuerdos con nuestros empleadores. Pero estos acuerdos no pueden dejarse a libre albedrío del empleador y el trabajador, porque necesariamente la parte más débil, que son los trabajadores, van a ser víctimas de abusos por parte de ciertos empleadores. No quiero generalizar, hay muchos empleadores responsables, yo felicito esas actuaciones de muchas empresas, pero que si el gobierno y la ley, el proyecto de ley, no fija condiciones mínimas como las que ya se han establecido, por ejemplo, respecto a la reducción de la jornada de trabajo, antes se decía que podrán ponerse de acuerdo para reducir la jornada de trabajo y no había límite. Hoy se puso un límite que no puede ser menor al 50% de la jornada, es decir, por lo menos 4 horas diarias que garantice un sustento a los trabajadores, que se pongan límites como el tema de que se tenga que negociar por lo menos con el 50% o más de los trabajadores, que se pongan límites para que el Ministerio del Trabajo, pero en el ejercicio real de su función de defender intereses de trabajadores y empleadores, sea el órgano mediador de estos acuerdos y obviamente también ciertas garantías para que las empresas no puedan distribuir dividendos fruto de la reducción o de las ganancias por reducir las jornadas laborales. Entonces, creo que ahí se han generado algunos flexibilización laboral que, más allá de satanizar la palabra flexibilización laboral, creo que son medidas que van a permitir de una u otra forma que la economía se reactive y sobre todo que se mantengan las fuentes de empleo. Luis García, por favor. Así es, doctor, y abarcando este ámbito laboral, debería dejarse bien en claro, porque en estos momentos, quién va a realizar la supervisión. Como usted decía, se está dejando a libre albedrío que existan acuerdos, pero hoy día, 1 de mayo, muchas empresas amanecieron, los trabajadores amanecieron con esos debidos acuerdos que están convertidos meramente en despidos. Hay que poner cláusulas para que puedan respaldar, ya que muchos sectores dicen que estas llamadas contribuciones son simplemente impuestos que serán grabados al más desprotegido. Así es, Luis, y yo ahí quiero hacer una crítica constructiva a la Asamblea y ojalá el día de hoy he escuchado a muchos asambleístas hablar de la grave crisis laboral que está viviendo el país, no solo porque muchas empresas han cerrado y se han visto obligadas a despedir, sino por los abusos que han tenido muchas empresas
y sobre todo las más grandes y con mayor antigüedad laboral, que han aprovechado la crisis o les ha caído la crisis como anillo al dedo para despedir, ¿sí?, basándose en el artículo 169 del numeral 6, que habla de la fuerza mayor o el caso fortuito, que imposibilite la continuación de manera definitiva de la actividad económica. Pero muchas empresas que están funcionando, como es el sector florícola, o muchas empresas que, una vez que se termine esta crisis sanitaria, el estado de emergencia, van a reactivarse, como el sector hotelero, por ejemplo, en la provincia de Manabí, que es uno de los principales generadores de empleo, el sector productivo atunero, el camaronero, muchas empresas de restaurantes, el Café de la Vaca, grandes fábricas, que estamos seguros de que algunos siguen funcionando de manera parcial y todos se van a reactivar, porque ese es el objetivo de los empresarios. La petición de los empresarios ha sido generar incentivos y políticas públicas que permitan reiniciar sus actividades. Entonces, si ese es el pedido de los empresarios y están buscando que eso suceda en la práctica cuando se levante la emergencia sanitaria, ¿cómo pueden aprovecharse de esta causal para despedir a los trabajadores sin el pago del desahucio y el despido intempestivo? Bajo este principio, lo que ellos han hecho es que los trabajadores que estaban próximos a recibir jubilación patronal o que tenían 20 o 30 años de antigüedad en la empresa puedan ser desvinculados y sacados de estas sin pagar un solo centavo como desahucio o despido intempestivo. Y ahí mi llamado y mi insistencia a los asambleístas. ¿Sí? Lamentablemente, pese a que de manera personal acudí a la Comisión de los Trabajadores, se presentó un proyecto de reforma de artículo interpretativo al 169 numeral 6 del Código del Trabajo, y que muchos asambleístas también los han pedido, como la asambleísta Karina Arteaga de la provincia de Manabí, no ha sido incorporado en los textos del informe de primer debate. Esperemos, que creo que este es un compromiso, si tanto hablamos y pregonamos de cuidar las fuentes de empleo, de que estamos a favor de los trabajadores, y como yo le he dicho, si la realidad superó la legalidad, como lo ha dicho el ministro de Economía, pues que Carlos, ahí. Los trabajadores. Así que esperamos que este artículo sea incluido, que garantizará que todos los juicios laborales por este tipo de despidos tengan un fin a favor de los trabajadores y se les pague las liquidaciones que corresponden, o en su defecto, también que se ordene el reintegro, que a las empresas que reintegren estos trabajadores, sí, se les pueda seguir dando las ayudas económicas que se van a generar de los fondos y la recaudación de impuestos. Doctor, ¿y hay posibilidad de que estos trabajadores despedidos en base al 169 del Código de Trabajo, aplicado ya, pudiesen retomar a sus actividades en términos de justicia? Bueno, en términos de justicia y sobre todo como principio humano del derecho de acceso al trabajo, que creo que es una de las cosas fundamentales que tiene que tener el ser humano para vivir con dignidad, no solo por el ingreso económico, sino porque es productivo para la sociedad. Una de las alternativas que se podría plantear, y ojalá las autoridades del Ministerio del Trabajo también lo digan y sean claros y rotundos en pronunciarse sobre la ilegalidad de estos despidos, se genere como una opción para que de mutuo acuerdo las empresas que cometieron estos errores y despidieron a sus trabajadores durante estos meses de manera masiva, hoy día en la concentración deportiva de Pichincha, que es una institución que maneja fondos públicos, ha sido notificado el día de ayer a todos los trabajadores de la concentración que se les despidió bajo este artículo. Entonces, que exista la posibilidad para que de mutuo acuerdo el empleador y el trabajador se pongan de acuerdo y se reintegre a esta persona a sus puestos de trabajo, pero con la condición sine qua non de que se respete los años de antigüedad y la estabilidad de los trabajadores. Porque muchas empresas le dicen, ok, regresa a trabajar, pero me firmas la liquidación, te pago la liquidación y empiezas a trabajar como si fueras empleador nuevo. Eso es violentar y abusar de nuestros trabajadores. Luis. Sí, en esa misma línea, los derechos de los trabajadores siempre ha sido conocido que son totalmente irrenunciables. Así es. Entonces, sí procederá que en ese momento, si a un trabajador, hablando así
explícitamente a un trabajador que ha sido despedido o ha llegado a un acuerdo con sus patronos, reciba lo que le estén dando y posteriormente él pueda seguir alguna acción ya judicial contra la empresa. Luis, su pregunta es muy correcta. De hecho, la ley ordena que el empleador, cuando despide por cualquier causa, de manera unilateral o no, él tiene la obligación de pagar sus liquidaciones en el plazo máximo de 30 días. Digamos que la gran mayoría despidió por el artículo 169, numeral 6, que es una de las causales válidas, pero que no es aplicable en estos casos, ¿sí? Él se verá obligado a pagar esas liquidaciones en 30 días, recibir esas liquidaciones, e incluso si los textos del acta de finiquito que sale de la página web del ministerio, en las cuales en el segundo párrafo invito a que lean los trabajadores con detenimiento, si dice que es por aplicación de la fuerza mayor o caso fortuito del 169, y en el numeral cuarto que está en la hoja final de las actas de finiquito señala expresamente, que lo incorporé yo cuando estaba de subsecretario de Trabajo, este párrafo, que recibir esa liquidación no implica renuncia de derecho alguno para solicitar la indemnización que se creía existido el trabajador luego en una demanda laboral. Si eso dicen, lo pueden firmar, lo pueden recibir, se pueden gastar ese dinero y después, ¿sí?, vamos a seguir las demandas laborales por la diferencia de los valores que creemos les asisten a los trabajadores. Lo que sí hemos advertido a todos es que jamás por presiones, ¿sí?, o engaños les hagan firmar la renuncia voluntaria o en su defecto documentos en blanco o con espacios en los cuales hemos visto que una de las prácticas abusivas, fraudulentas y hasta delictivas que han tenido algunos empleadores han hecho firmar a personas que tienen un desconocimiento total de la ley o por su nivel de educación no conocen cuáles son sus derechos, hojas en blanco y que después han aparecido denas como si fueran renuncias voluntarias de los trabajadores. Eso es lo que debemos de evitar y los trabajadores deben unirse. Si hay trabajadores despedidos de una empresa, la mejor forma de luchar contra estos abusos es unidos y en un solo punto. Doctor, sabemos que la situación es súper complicada para todos, incluso para el tema de empresas. Se ha escuchado mucho que a futuro van a recibir algún tipo de incentivo, cuestiones de préstamos para las empresas, que mantengan a toda su plantilla de personal, a toda su plantilla trabajando, y en este caso, si realizan, como estamos hablando, están exigiendo que renuncie el trabajador, estarían igualmente accediendo a este tipo de incentivos porque no contarían con despidos intempestivos prácticamente. Luis, qué buena tu razonamiento y creo que esas son de las cosas que la Asamblea hoy debe incorporar. Primero que nada, como tú bien lo mencionas, se ha establecido que los fondos que se recauden fruto de la contribución que se cobrará a las personas jurídicas, es decir, el 5% sobre las empresas que hayan ganado más de $1 millón, que de acuerdo a las provisiones del Servicio de Renta Externa estaba bordeando los $400 millones, ¿sí?, irán a un fideicomiso público que establecen ahí, ya más allá de la discusión constitucional que puede tener este fideicomiso, para que se realicen ayudas públicas que garanticen la estabilidad y la protección del empleo. Y ahí, ¿qué es lo que dice? Se entregarán créditos a bajo interés o incluso ayudas económicas a las empresas para dos objetivos fundamentales. Primero es el pago de la nómina y segundo, que permitan mantener por lo menos 3 meses o 90 días el giro ordinario de su negocio. Pero los requisitos que se han incorporado, que sí, ya hay requisitos, establecen expresamente, y lo escuchen bien las empresas y los empleadores que tomaron esta decisión, porque quedarían excluidos automáticamente de la posibilidad de recibir estos beneficios. Como requisito dice que sea, micro, pequeña o mediana empresa, ¿sí?, que hayan suscrito acuerdos de preservación de las fuentes de trabajo. Yo creo que este requisito debe ser mejor definido. Primero, no haber despedido a los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que la nómina, el total de trabajadores que estaban registrados hasta el mes de febrero, ¿sí?, debe estar registrado una vez que el mismo número de trabajadores deben estar registrados si se quiere acceder a una nómina. O en su defecto, si la reactivación económica de la empresa, ¿sí?,
conlleva que ya no va a poder trabajar al 100% de su capacidad y tiene que reducir al 75%, y va a tener un incremento paulatino, que se establezcan convenios con los trabajadores de reincorporación en el tiempo, ¿sí?, que garanticen siempre su antigüedad y su estabilidad. Y la otra opción que hay es que a ningún empleador que haya despedido y no haya pagado la indemnización que corresponde como despido intempestivo porque se está reactivando estabilidad económica pueda acceder a estos beneficios. Yo creo que esos serían los dos elementos fundamentales para poder acceder a estos beneficios, y sumados a uno adicional, es que estén al día en sus aportaciones con la seguridad social. ¿Por qué digo esto? Por dos conceptos fundamentales. A mí me preocupan mucho las pensiones jubilares que tienen que pagarse en los siguientes meses, cuando en el proyecto de ley se está estableciendo una salvedad o una mora patronal, un convenio de pago de hasta 6 meses para que se paguen las cuotas de abril, mayo y junio, ¿sí? Eso significa que la seguridad social deja de recibir ingresos, y por ende los 370 millones de dólares que se pagan de manera mensual a los jubilados se financian con los fondos de la seguridad social de los trabajadores activos. Entonces ahí sí me preocupa que este artículo se mantenga, y ahí voy a darle la razón a la intervención que hizo los representantes de la Seguridad Social y de manera específica al gerente del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien con números claros ya explicó el grave déficit que tienen a nivel de flujos de caja para el pago de pensiones, y que diferir el pago a los empleadores de estos aportes, sumados a que ha caído muchísimo el nivel de empleo en el país, cerca de más de 500 personas, estamos hablando que se quedaron en el desempleo, podría poner en riesgo el pago de las pensiones y el funcionamiento mismo de la seguridad social. Entonces, creo que ahí es la importancia de que se elimine esa mora, esa prórroga del plazo para el pago de las pensiones jubilares, y también se obliga a los empleadores a realizar el esfuerzo para estar al día con la seguridad social. ¿Por qué? Porque los trabajadores despedidos se han visto en la imposibilidad de que, pese a que les descontaban todos los meses sus aportaciones, los préstamos quirografarios y hipotecarios, el empleador utilizó esos flujos para beneficio personal y está en mora con la seguridad social. Y hoy por hoy tenemos la realidad de que nadie puede acceder al seguro de desempleo o al seguro de cesantía por la mora y la irresponsabilidad de un tercero, que es violentatorio contra los derechos de los trabajadores. Y también le hemos pedido, y no ha sido recogido este clamor, para que eliminen el requisito, tanto para el fondo de cesantía, para acceder al fondo de cesantía, que son los ahorros de los trabajadores de toda su vida, y al seguro de desempleo, que también es fondeado con la plata de los trabajadores y los aportes que realizamos mes a mes, para que se elimine el requisito de las 6 últimas aportaciones de manera consecutiva, o se ponga la salvedad sin importar de que el patrono se encuentre en mora patronal, ya que el IES, de manera coactiva, en uso de su facultad coactiva, algún momento va a recibir estos dineros, lo cual implica que tampoco se desfinancia el fondo de cesantía ni el seguro de desempleo. Bien, 9:28 de la mañana, estamos en vivo llevando adelante esta importante entrevista con el doctor Carlos Vallejo Burneo, especialista en materia laboral y tributaria. Doctor, para cerrar este capítulo de la conversación en torno al proyecto de ley de apoyo humanitaria y considerando la volatilidad de los escenarios políticos, ¿considera usted posible de que este proyecto pase en la Asamblea Nacional, de no llegar a cruzar, a ser aprobado por la Asamblea o de ser rechazado explícitamente por la Asamblea Nacional, podría entrar por el Ministerio de la Ley? Y tal cual, en la opinión pública reflejada, el proyecto nodriza de esta ley humanitaria no contaba con la legitimidad del caso, pero sin embargo puede entrar en la legalidad. Es decir, una frontera bastante sinuosa para este proyecto. Néstor, como usted bien lo menciona, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley, cuando los proyectos económicos urgentes no son aprobados en el tiempo de 30 días, podrían entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley. Por ende, el peor escenario para el país y para los ecuatorianos sería que la Asamblea deje que este proyecto de ley original enviado por el Ejecutivo entre por el Ministerio de la Ley. Eso sería trágico, cruel e irresponsable por parte de la Asamblea. El segundo escenario sería que no se realicen las reformas estructurales que como asambleístas y representantes de 17 millones de ecuatorianos tendrían que realizarlo.
Es por eso que los aportes en el debate, muchos proyectos interesantes de muchos asambleístas, del asambleísta por la provincia de Manabí, Carlos Berman, presentó un tema muy importante, temas de impuesto al patrimonio, como le había comentado, protección de la salida de divisas, aumento de la progresividad en la recaudación tributaria, más garantías para los trabajadores que permitan estos acuerdos sin tipo de abusos, son los que tienen que irse incorporando en el proyecto de reforma tributaria y de ley humanitaria que se está llevando en la Asamblea. Sin embargo, hemos visto de lo que hemos escuchado el día de ayer también de la sesión del Pleno de la Asamblea, que hay muchísimos reparos de varias bancadas, tanto del ala opositora como del ala gobiernista, que han hecho muchas críticas de esta ley y que, claro, han dejado en la incertidumbre de saber si la Asamblea, dentro del mismo cuerpo colegiado que es la Asamblea, va a poder llegar a unos acuerdos. Esta no es una pelea hoy por hoy entre gobierno y opositores, entre partidos políticos, entre tendencias políticas, sino hoy es la oportunidad ideal y creo que por única vez vista en la historia de este país, en la cual todos los asambleístas y todos los sectores de manera proactiva se pongan de acuerdo, se unan y saquemos un proyecto que en verdad tenga cambios sustanciales, correctos, para afrontar esta crisis. Y lo que también me preocupa es el otro proyecto de ley que se está tramitando en la otra comisión, que es la de reestructuración financiera del Estado, que no podrían ir de la mano y que de hecho ya fue archivada en primera instancia y se le ha vuelto a presentar ahora en una ley independiente, pero con los mismos errores que siempre se tuvo, como por ejemplo querer que el Banco Central pase a ser parte de la banca pública, que se prohíba que el Banco Central pueda comprar bonos del Estado o CETES para financiar y dinamizar la economía que tanta falta le hace en estos momentos al país, o que la seguridad social sea considerada como una de las instituciones públicas y pase a ser controlada por el Ministerio de Finanzas. Ese tipo de errores son los que se están debatiendo y están trabajándose contrarreloj en estos momentos en la Asamblea Nacional. Bien, doctor Vallejo, le propongo un cambio de frente y siguiendo en materia económica. El Observatorio de la Dolarización realizó prácticamente una, no denuncia pública, pero sí una alerta pública en función de que durante el mes de abril, hasta el 24 de abril exactamente, se habría dado una fuga de capitales de alrededor de 887 millones de dólares. Aquello no contempla el registro de gasto por importaciones, es decir, tácitamente termina siendo eso, una fuga de capitales, doctor. Ante aquello, ¿qué medidas se pudiesen prever? Néstor, yo he presentado también un poquito de mi experiencia tributaria. Lo que tú dices es que en este primer trimestre, bueno, y hasta el mes de abril, que salgan más de 820 millones del país, y no por concepto de importaciones, de materia prima ni de productos, sino únicamente es un acto casi criminal para el país. Primero, porque demuestra que los grandes grupos económicos y las personas que tienen el capital y que han acumulado riqueza, hoy están dándole la espalda a los ecuatorianos y al propio gobierno, quien sería el primero llamado a frenar de manera definitiva este tipo de salidas y de estampidas de flujos de dinero que están realizándose en el país, que como lo dije, pone en riesgo la dolarización, que si se cae la dolarización en el país, sería la espada que sepulte al país respecto a la crisis que estamos viviendo. Segundo, ¿cuáles son las medidas, Néstor, que se deben tomar en contra de estas empresas que de manera, o de estas personas que de manera irresponsable han sacado sus capitales? Primero, subir el impuesto a la salida de divisas. ¿Sí? Hoy no es una discusión conceptual de que la salida de divisas evita el ingreso de divisas, que la salida de divisas es un impuesto confiscatorio. La salida de divisas es un impuesto de carácter regulatorio. Sí, su fin principal no es recaudar, es regular y evitar que la conducta de los ciudadanos, sí, debe a que realicen acciones como las que han realizado en el primer trimestre del año 2020 y que saquen los fondos y los dineros y los flujos
que necesita el país. Segundo, se debería imponer un impuesto a todas las personas que sacaron sus dineros, no solo en este trimestre, sino en los últimos 3 años en los cuales se ha flexibilizado la política para evitar la salida de divisas, y se cobre un impuesto porque es cobrar efectivamente la capacidad contributiva que han tenido, obviamente no a las personas que importaron y tuvieron que pagar esas importaciones, sino a los que han sacado sin ninguna justificación sus dineros del país, que los han llevado muchos de ellos a paraísos fiscales, y cobrar un impuesto, ¿sí?, sobre esos dineros que están en el exterior y que tenemos la información en el Servicio de Rentas Internas y el sistema bancario de todas las personas que han sacado este tipo de impuestos con multas muy altas y que deberían estar bordeando por lo menos del 25% de los valores que se han sacado en los últimos 3 años y que permitirían, primero, el retorno de capitales y segundo, que estas personas que no han confiado en el país y que le han dado la espalda contribuyan para la redistribución de la riqueza y la reactivación económica de nuestro Ecuador. Doctor, una consulta con respecto a este mismo tema. ¿Un sobregiro del Banco Central del Ecuador podría ser un instrumento de medida urgente para paliar la falta de liquidez ante el escenario de emergencia sanitaria y crisis económica? La Ley de Régimen Financiero y Monetario establecía la posibilidad para que el Banco Central del Ecuador, ¿sí?, inyecte liquidez a la economía nacional a través de la inversión en deuda pública emitida por parte del Ministerio de Finanzas, llamados CETES, los tan satanizados CETES que se dieron en algún momento y que lamentablemente por decisiones erróneas y por perseguir a los funcionarios que utilizaron esta figura para inyectar y mantener la economía del país a flote, hoy han visto cerrada esa posibilidad para que el Banco Central, que tiene mucha reserva o mucha liquidez en estos momentos, pueda comprar deuda interna a bajísima tasa de interés y sobre todo considerando que todos los excedentes que genera el Banco Central del Ecuador van a la cuenta única, por ende no hay perjuicio alguno para el Estado. No se puede entender que la Contraloría haya dicho que la utilización de estos CETES, ¿sí?, de compra de deuda pública del Banco Central del Ministerio de Finanzas genere un perjuicio para el Estado ecuatoriano. Obviamente hay que considerar las tasas de interés, pero es una forma eficiente de generar e inyectar flujos de liquidez a la economía nacional, sumado a todo el endeudamiento público que hoy, creo yo, la Asamblea Nacional también debe autorizar que se supere ese 40%, que es una norma constitucional y legal que no puede exceder el 40% del endeudamiento público por parte del Estado, excepto en casos excepcionales. ¿Qué caso más excepcional y emergente que el que hoy está viviendo el Ecuador y el mundo entero? Por eso también una de las alternativas no es quitar flujos a la economía o a los empresarios o a los trabajadores en relación de dependencia, sino el gobierno tiene la obligación de inyectar flujos económicos a la economía del país. Y eso se consigue con endeudamiento público, sea interno o externo. Doctor, o sea, ¿usted cree, bajo su criterio, que sí puede existir un financiamiento interno dentro del país? Sí, efectivamente, hay fuentes internas de financiamiento que las podría utilizar el Ministerio de Finanzas, pero obviamente sacando esos dogmas que se generaron y esas persecuciones, esos conceptos persecutorios que tenían de hablar que habíamos excedido el 40% de la deuda, que el uso de los CETES estaba incorrecto, cuando el uso de los CETES era la forma más barata y rápida de generar flujos a la economía nacional a través de las reservas que tiene el Banco Central, considerando que esa plata se quedaba siempre en el Estado ecuatoriano. Lo que sí no podemos coger por ningún concepto es fondos como el de la Seguridad Social, el de los organismos de las instituciones de seguridad pública como el ISA o el ISPOL. Eso sí no podría pasar en estos momentos, pero sí de otros organismos como lo puede ser el Banco Central del Ecuador y muchos organismos multilaterales, internacionales, apoyo a países. ¿Sí? Sabemos que hay países que están apoyando y han emprendido campañas de reactivación económica en países como el Ecuador, que no han sufrido y no tienen reservas monetarias para afrontar esta crisis y dar liquidez. Hay países con los cuales podemos conversar, sacándonos incluso esos prejuicios que teníamos contra China y contra muchos otros organismos internacionales. Bien. Luis, para entrar en la parte final.
Sí, doctor, bajo su criterio, ¿usted cree que esta ley de apoyo humanitario va a solucionar en forma general toda la crisis que ha demandado esta emergencia de parte de forma económica? Personalmente considero, Luis, y ojalá el tiempo no me dé la razón, esta ley no soluciona en lo más mínimo la crisis económica y la déficit presupuestaria que tiene el gobierno. Esperan recaudar 1.300 millones de dólares. Se ha hablado de que el hueco presupuestario para este año estaría bordeando por lo menos los 8.000 millones de dólares. Entonces, esta ley, que tiene un fin recaudatorio, no soluciona en absolutamente nada los problemas de caja fiscal que va a tener el gobierno. Por ende, no va a poder mañana o después de 2 meses, con esos así recaude los 1.300 millones de dólares, no va a poder ni siquiera pagar los sueldos de los trabajadores, las pensiones jubilares, que está obligado a entregar el 40% para el pago de pensiones jubilares, y el país entrará en un colapso financiero, económico y social, de que va a ser muy difícil salir. Por ende, por ahí no creo que es las reformas estructurales que necesita el gobierno. Segundo, en materia laboral, hay muchos beneficios, creo que están caminando por buenas líneas. Hay temitas que hay que mejorarlas, como les dije, el tema del acceso a los fondos de cesantía y seguro de desempleo, el tema de una ley interpretativa para la aplicación del 169, numeral 9, mejorar los requisitos y las condiciones para poder acceder a las ayudas humanitarias por parte de las empresas, en las cuales se establezca fuertemente que la empresa que cuidó el empleo o reactivó la economía o llamó a sus trabajadores, solo esas empresas van a poder acceder a estos beneficios. Y por último, respecto a los beneficios sociales, como el diferimiento de las pensiones de los colegios, la reducción del 20%, que ya es ahora obligatorio para que las instituciones educativas privadas tienen la obligación de reducir el 20% de las pensiones de los estudiantes, por lo menos el 20%, lo pueden hacer más. El tema de que no se pueda cortar los servicios básicos de las personas, el tema que los servicios de internet se congelen los valores. Creemos que han sido alternativas muy importantes y sumadas a algo que sí ha incorporado la Comisión, y es que se ha ordenado a la Junta de Política Monetaria que establezca tasas preferenciales que estarán vigentes 2020 y 2021 para la reactivación económica, así como ha ordenado a la banca pública que establezca un producto de créditos para los pequeños productores, que eso sí va a permitir una reactivación eficiente de la economía. Doctor, ya cambiando un poco la temática, pero trasladada a la emergencia en temas de ahora del COVID-19, las últimas resoluciones del Ministerio de Trabajo, contemplada el 28 de abril del 2020 y después reformada al siguiente día, determinaba que la enfermedad del coronavirus no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, en virtud que la misma fue declarada el 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud como pandemia, a excepción, dice, de aquellos casos en los que se pudiere establecer de forma científica o por métodos a las condiciones y a las prácticas nacionales un vínculo directo entre la exposición a biológicos que resulte de las actividades laborales contraídas por el trabajador. Entonces, en términos generales, ¿qué pasaría con un trabajador que ha estado al frente en esta pandemia, trabajando en diferentes sectores y es contagiado, se contamina de este virus? ¿Qué pasaría con estas resoluciones? Mire, Luis, yo antes de entrar a las graves consecuencias que tienen estos dos acuerdos, quiero resaltar y que la gente pueda notar la falta de probidad, estudios y sobre todo planificación que se tiene por parte de las autoridades para emitir acuerdos tan importantes y tan graves como el que se han emitido. ¿Cómo se puede entender que el día 28 emitan el acuerdo ministerial 22 y el día 29 tengan que ya rectificarlo porque se dan cuenta que han cometido un error? Eso habla de la falta de estudio técnico que se está realizando en estas instituciones para la emisión de estos decretos. Segundo, la falta de coordinación que está existiendo entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque ya la Asamblea Nacional ha incorporado dentro de las disposiciones reformatorias
en el informe de primer debate una reforma al artículo 383 del Código del Trabajo, en el que se establece expresamente que las enfermedades de carácter respiratorio como el COVID-19, ¿sí?, que si son contraídas en el ejercicio de las funciones del trabajo, deben ser consideradas una enfermedad de carácter profesional. Pero vamos más allá de eso y respecto a mi análisis, en la resolución se ha dicho que no se considera enfermedad ocupacional a menos que los trabajadores prueben científica y documentadamente que es consecuencia de una actividad de trabajo. Pero en los considerandos que se citan en la propia acuerdo ministerial, está el acuerdo ministerial 126-2020 del 11 de marzo del 2020, mediante el cual el Ministerio de Salud Pública estableció y declaró la emergencia sanitaria en todos los centros y hospitales del país, que está citado como considerando a consecuencia del riesgo que iban a tener todo el personal de salud, desde el señor de limpieza hasta el especialista y el dueño o el gerente de la institución pública de salud, ¿sí? Estableció la emergencia, el propio ministerio dijo que hay un gran riesgo de que este personal sea contagiado por el contacto masivo que va a tener con pacientes, y no se diga en los hospitales donde están realizando la atención a los pacientes confirmados con COVID. Pero lo mismo pasa en el centro de salud más pequeño del país, porque recordemos que el personal que está en esos centros de salud son quienes están realizando las pruebas de hisopado para confirmación de contagio con COVID-19. Entonces, si eso lo dice el Ministerio de Salud Pública, ¿cómo se puede entender que el Ministerio del Trabajo mete en el mismo saco a todo el personal que está en la primera línea de defensa contra el COVID? Entiéndase, todo el personal de salud, todos los policías, los militares, los bomberos y los agentes metropolitanos que hemos visto han trabajado, no han parado un solo día y de hecho han tenido un gran nivel de contagio por el trabajo que están realizando todos los días en beneficio de los ecuatorianos que tenemos que quedarnos en la casa. Entonces, esto es un tema atentatorio contra todas normas de derecho laboral y de seguridad de los trabajadores. Por ende, creemos que con la aclaración lo único que se hizo es mandar la carga de la prueba a la parte más débil. Ahora los médicos van a tener que probar científicamente, pagar peritos de estudios, abogados, para probar que se contagiaron cuando estuvieron atendiendo todos los días a pacientes con COVID-19, o un policía que estaba haciendo control en las calles, que saber que su mayor fuente de contagio era salir de su casa o trabajar con pacientes infectados, en la recolección de las personas fallecidas, más de 8,000 fallecidos en la provincia del Guayas, sí, todo el personal que estaba haciendo la recolección y levantamiento de esos cadáveres, hoy les van a tener que probar y justificar a una autoridad, como lo es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Pública, que se contagiaron por esas actividades, cuando la lógica no va a pedir fuerza. Por ende, este acuerdo ministerial tiene que volver a ser reformado o en su defecto derogado y establecer que las personas que están en el frente de batalla, médicos, policías, militares, bomberos, agentes metropolitanos, si se contagian en el ejercicio de sus funciones, obviamente, si hay un médico que está de vacaciones, nunca podrá alegar que tuvo contagio, pero si el policía estaba de turno, el médico estaba de turno, de cajón, por ley, debe considerarse que si se contagió por COVID-19 es una enfermedad de carácter profesional y tener que recibir todas las ayudas e indemnizaciones en el caso de un fallecimiento, de que se disminuyan sus capacidades laborales por parte del patrono. Lo que se ha hecho es exonerar de responsabilidad al Estado y a los muchos patronos que por la necesidad que tienen han obligado o han llegado a acuerdos con sus trabajadores para que sigan trabajando. Y de manera excepcional también sí establecer una condición de que, claro, no todos los contagiados, si excluimos a los médicos, policías y todo lo demás, en el sector privado sí se deje abierta la posibilidad de que se pruebe que el contagio que han recibido estas personas que estaban trabajando en el sector privado sí respondió a una actividad de carácter profesional, porque obviamente al no estar en contacto directo o en cercanía con personas contagiadas, sí se puede probar sí se debería probar que ellos tuvieron ese contagio por la cercanía. Pero en el tema de médicos, la lógica no pide fuerza.
Ahora, doctor, termino, y esto ya para ir cerrando la entrevista, termino coincidiendo con usted en torno a las precisiones de estas resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo. Y también concibo esta ampliación hacia un sector que es poco visibilizado hasta el momento, que son, por ejemplo, los que están en la recolección de la basura, de los residuos sólidos. ¿Sí? Ellos no han parado el trabajo, las ciudades siguen sosteniendo por competencia municipal el régimen de limpieza general de las ciudades. Y sin embargo, esa exposición, ellos no se pueden quedar en casa, también podría ser un determinante en el momento de un contagio por COVID. Néstor tiene muchísima lógica y coherencia su análisis. Lamentablemente se me pasó rescatar ese trabajo de estos guerreros de la recolección de la basura, que como todos conocemos, ya salió en las redes sociales, uno de ellos, de estos héroes de bata azul que les han dicho, de traje azul, que están todos los días recolectando la basura a nivel del país y que tienen obviamente un alto nivel o alto riesgo de contagio, también deberían ser incluidos en este acuerdo ministerial y poner de manera expresa que ese personal, ¿sí?, si se llegase a enfermar por COVID-19, tendrá que ser considerado enfermedad profesional y aplicar todas las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo y en la Ley de Seguridad Social para que se reconozcan las indemnizaciones y las reparaciones que por el ejercicio de esta función y sobre todo esa gran labor que están realizando en estos momentos puedan recibir una retribución por haber expuesto su vida y la de sus familias. Y tampoco se podría entrar en la generalización de todos los sectores, porque prácticamente mandaría una quiebra estatal. Efectivamente. Públicos privados, doctor. Eso es lo que yo había establecido. Por ejemplo, las instituciones como el Servicio de Rentas Internas, todas las instituciones que están haciendo teletrabajo, que no están en la primera línea, obviamente tendrían que ser excluidas. E incluso para el sector privado que está trabajando, ahí sí dejar abierta la posibilidad para que se tenga que probar y demostrar documentalmente y científicamente que el contagio de esa persona fue fruto de directamente la actividad laboral que realizaba. Porque caso contrario estaríamos ante una estampida de demandas que no es lo que queremos, tanto en el sector público como en el sector privado, y una quiebra de las empresas. Todo tiene que ser debidamente estudiado, canalizado y racionalizado en la ley, pero creo que de manera evidente las personas que están todos los días trabajando de las fuerzas de apoyo que no han paralizado su trabajo deberían ser excluidas de este tema y considerado que cualquier contagio que ellos tengan es por una enfermedad ocupacional. Perfecto. Doctor Carlos Vallejo Bordeo, muchísimas gracias por su tiempo en esta mañana del Día de los Trabajadores. Gracias por su tiempo, gracias por su conocimiento a través de Contigo Siempre Radio. Gracias a ustedes, Néstor, y estoy siempre a las órdenes en lo que ustedes necesiten. Gracias, Luis, y nuevamente ratificar un saludo a esos trabajadores de la patria, de manera especial a los trabajadores manavitas, y como siempre, a mis queridos trabajadores del sector florícola de Pedro Moncayo y Cayambe. En resumen, en torno a esta entrevista, si los de arriba tienen más privilegios y los de abajo seguimos poniendo la escalera, tácitamente seguiremos cosechando injusticia social. Luis, nos despedimos en este programa. Así es, Néstor. Pudimos tener esta gran entrevista que ha podido sacar de muchas dudas, yo creo que a la gente que siempre nos sigue, y que estaba la preocupación porque latente, al menos en temas laborales, en temas de apoyo de bienestar social y otros temas que se están manejando. Y no deja de ser importante y a la vez preocupante toda esta situación, porque considerando de que no estaban bien claros los puntos, que en todo momento se está cambiando, que no es malo eso, siempre y cuando sean cambios positivos para toda la población, para todos los trabajadores, quienes son llegan a ser los más afectados, el sector más vulnerable. En todo caso, también agradecemos al doctor por su presencia y nos vemos más tarde, Néstor, si Dios quiere. Muchas gracias.
Así es, volveremos con más transmisiones esta noche a partir de las 8, Memoria Histórica, con Ariel Roch, ex futbolista profesional y que forma parte de esta memoria histórica en el sentido del rescate del el talento y la capacidad demostrada en Manabí, Ecuador. Lo comprometo al doctor Carlos Vallejo para una siguiente edición. Continuaremos hablando del régimen laboral y tributario del país. Cerramos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. ¡La medalla de oro! ¡Dios! ¡Gracias, Padre! ¡Por haber hecho nacer en esta tierra! Y Sí se puede, claro que sí. Juntos nos levantaremos. Esa es. Escuche. Nos levantaremos. Debajo del polvo de este dolor. Juntos estaremos. Levantando muros de ilusión. Nos queremos. Y aunque tiemble el mundo y nos dé terror, nos venceremos. La voz de mi pueblo es la voz de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá. La voz de mi pueblo es la voz de Dios. Esa es Marqués. Díselo. Héroes de verdad nacidos en barrios, pagando las deudas de sedentarios, vagos, armados de fuerza y fe en Dios. Haremos lo que sea necesario. Nos levantaremos sintiendo la tos de los que cayeron, sin decir adiós de los que a la tierra pagó su voz. Y construiremos un lugar mejor en nombre de lo que ahora se aprendió, que somos más fuertes cuando hay unión, que lo que nos hundió, que lo que nos hundió. Vaya ahí, compadre. Nos levantaremos debajo del suelo, recuperando sueños, recuperando anhelos. Aunque haya temor y falte pastillas, estaremos cerca sin importar las millas. Es la Pachamama, nuestro techo y cama. Es la gente unida, lo que el mundo reclama. Somos gente que brilla en la ausencia del sol. Aquí somos familia, no solo cuando hay gol. Ajá. Nos levantaremos sintiendo la tos de los que cayeron, sin decir adiós de los que a la tierra pagó su voz. Y construiremos un lugar mejor en nombre de lo que ahora se aprendió, que somos más fuertes cuando hay unión, que lo que nos hundió. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Nos levantaremos. Debajo del polvo de este dolor, Juntos estaremos. levantando muros de ilusión. Nos queremos. Y aunque tiemble el mundo y nos dé terror, Juntos venceremos. la voz de mi pueblo es la voz de Dios. La voz de mi pueblo es la voz de Dios. La voz de mi pueblo. Dios nos bendiga. Vamos a darle. Abrazos. Coronavirus, la pandemia que hace historia en Manabí, Ecuador y el mundo entero. Te la contamos aquí desde las 9 de la mañana, 4 de la tarde y 9 de la noche. En nuestro noticiario estelar. Informados siempre. Informados siempre. Análisis, comentarios y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Lo encuentras en Contigo Siempre Radio. Contigo Siempre Radio. Finalizamos.